Listo. Bueno, realmente gracias Carlos por la introducción y siempre es un gusto, bueno, conversar con ustedes y bueno, sobre todo, como mencioné, Carlos, este tema que me apasiona bastante y que creo que hay mucho por contar de las experiencias que ya hemos tenido en diversos proyectos en varios países, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar un poco más ya de lo que realmente ha pasado con las instituciones, ¿no? Se habla mucho de la IA, eh, de lo beneficioso que es y de lo imprescindible que son las hoy en día para instituciones, dejando de ser una opción de si voy o no voy, porque esa ya no es una decisión, es decir, eso hay que hacerlo. La pregunta es cómo lo hago, ¿no? Entonces, esto ya muchas instituciones lo han hecho y hay experiencias muy interesantes, ¿no? Pero eso que tiene tanto de bonito, también tiene muchas reflexiones, ¿no? En una estadística que generaba el MIT, en un estudio que hizo el año pasado, indicaba que el 95% de las implementaciones de IA en productos fallaban, ¿no? En algunas de las aristas, ¿no? Principalmente en el tema UX, ¿no? No terminaba siendo una experiencia tan grata para el cliente, la empresa no veía los resultados, ¿no? Y terminaba a veces enredando el producto, enredando los temas, los procedimientos, y digamos que no había mucha satisfacción y cambio notorio o ganancia respecto a esta implementación, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Hoy vamos a hablar acerca de por qué ha pasado esto, qué cosas sí ha funcionado, ¿no? Y obviamente nuestras recomendaciones finales de cómo hacer un procedimiento óptimo para la adopción de la IA. Entonces, hoy vamos a ver 6 puntos, ¿no? Y el primero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el impacto real, ¿no? Hoy en día, construir un modelo de IA, es decir, un modelo que mediante información genere un resultado que ayude a la toma de decisión, eso ya no es difícil. O ya tienes, eso inclusive personas que no saben programar con una plataforma pueden apretar 3 botones y sale una predicción. No tiene idea qué cosa hay adentro, pero que es una predicción, ¿no? Y hay empresas que tienen equipos, ¿no? Muy dedicados, como los bancos, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que tienen equipos dedicados a temas de IA y efectivamente pues, generan modelos súper potentes y demás. Pero eso ya no es el problema, ¿no? El problema es mucho más profundo, ¿no? Y es que tiene que ver con todo lo que una empresa dispone para que la IA realmente funcione, ¿no? Entonces el desafío termina siendo, primero, ¿cómo hago para integrar la IA al negocio? ¿Sí? Las entidades tienen múltiples problemáticas, ¿no? Y lo primero que la entidad tiene que hacer es saber en qué momento se encuentra, con qué cuenta, ¿no? Como lo comentaba Andrés en una charla anterior, o sea, adoptar IA no es comprar una plataforma. Seguramente dentro de las cosas que tienes que hacer, sí, podrías comprar una plataforma, pero no termina siendo eso lo que determina si tienes o no una IA funcionando, ¿no? Lo que uno tiene que ver realmente que tengas un problema que pueda ser resuelto con algún agente de IA o alguna herramienta que te ayude a gestionar mejor el problema que puedes estar teniendo, ¿sí? Otra cosa que también pasa es operarlo diariamente. ¿Por qué? Porque para que tengas la IA funcionando, alguien tiene que hacerse cargo, ¿sí? Y tienes que tener personal capacitado. De repente no tan especializado, pero sí con conocimiento mínimo de cómo se ejecuta la IA, cómo se interpreta, ¿sí? Luego, como muchos proyectos, la IA tiene un proceso de aprendizaje y adopción progresivo, ¿no? Y tiene que crecer conjuntamente con el negocio. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero a veces ustedes quieren dar el siguiente paso a su compañía y algo a nivel tecnológico lo imposibilita, o algo a nivel operativo, a nivel de proceso. Lo mismo pasa con la IA. Cuando tú te das cuenta de que funciona bien lo que haces en IA para algo pequeño en tu empresa y lo quieres escalar, se complica. Se complica porque no tienes un esquema claro de cómo llevar la IA a otros productos. Por ejemplo, tú lo implementas en un producto el más sencillo, ¿no? El de más control, porque lo conoces, y luego quieres expandirlo al resto y eso se complica, ¿no? Ahí encuentran mucha dificultad las entidades, ¿no? Y luego también, algo que también mencionaba Andrés en una charla anterior, es cómo exactamente controlo o distingo que la IA realmente me genera un ahorro, ¿no? Andrés nos contaba acerca de indicadores, ¿no? Como el ROI, por ejemplo.
cómo se calcula. Ese es un gran reto para las entidades, cómo realmente llegan a ver. Y esto pasa muy a menudo. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, hacen campañas de clientes, ¿no? Campañas de venta, por ejemplo, ¿cómo saben que su campaña fue realmente exitosa o más exitosa que la campaña anterior? O sea, hay entidades que con algo que hacen de manera casi autónoma, muchas entidades no saben cómo medir el impacto que tienen de lo que acaban de hacer. Entonces, con la IA pasa también exactamente lo mismo. Hay entidades que se complican en la forma como identificar exactamente la ganancia que pueden tener, ¿no? Son los salarios driver. Ya antes nos contaba mucho anterior cómo se calcula esta parte, ¿no? De las formas en las que las entidades pueden estimar ese cálculo de ROI, que es importante para que te puedas dar cuenta que tu vida tiene impacto realmente. La IA no solamente puede ahorrarte un tema de manos, sino que también eso tiene que tener una traducción económica porque finalmente terminas tú encontrando la rentabilidad de un proyecto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que han hecho las entidades entonces para tener ese impacto? ¿No? Porque muchas los han intentado, pero pocas realmente han encontrado ese impacto. Los que lo han hecho bien, ¿qué cosa tienen en particular? Bueno, principalmente han hecho cuatro cosas, que son las que te resumo acá, ¿no? Primero, crearon fábricas de IA, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedo hacer que la IA se propague por toda la compañía? ¿Sí? A todo nivel, desde la gente que hace un trabajo diario, administrativo, hasta la gente que ve un tema logístico muy especializado o de análisis en la parte financiera, por ejemplo, ¿sí? Tú tienes que tener la forma como alimentar a todas las unidades de herramientas que le permitan agilizar el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tú encuentras, y lo vamos a ver en una perspectiva más adelante, que a veces la gente se resiste al tema de la IA. Entonces lo que tienes que hacer es dotar de lo necesario para que las áreas lo tengan. No es lo mismo generar un agente de IA, por ejemplo, para asistencia comercial, que hacerlo, por ejemplo, para, no sé, un equipo de auditoría, donde quieres cosas más puntuales, ¿no? Y no tienes mucha gente técnica. Técnica me refiero a nivel tecnológico, ¿sí? Entonces eso ayuda muchísimo a las compañías. Estandarización de procesos, ¿no? Eh, Cuando tú quieres implementar IA, una de las cosas que se hace virtualmente es conocer muy bien el end-to-end de algo que estás haciendo. ¿Sí? Yo vendo algo, yo empaco algo, yo distribuyo algo, ¿no? Yo vendo algo y cuando vendo puede ser un celular, puede ser un producto para una tienda ferretera, puede ser un crédito para entidades financieras, ¿no? Eso tiene un procedimiento, tiene unos procesos, ¿sí? Porque no es lo mismo vender un seguro que vender un crédito o vender un teléfono. Eso tiene pasos que se siguen hasta que se aprueba y se vende la venta. Sí, y se hace más complejo si tienes una etapa previa de prospección de clientes todavía, ¿no? Esos procesos tienen que ser debidamente documentados y esa es una gran debilidad que tienen muchas compañías. A veces hay empresas que no tienen un área de procesos, con lo cual tienes los procedimientos con falta de documentación. Y es lo primero que uno tiene que hacer para poder entender. Luego viene la implementación de MLOps. ¿Qué son los MLOps? Eh, Muchos de ustedes, ustedes cuando tienen productos, hay entidades que tienen servicios o productos eh, digitales y cuando los van a lanzar eh, tienen que tener una etapa de pruebas, ¿sí? Lo que se llama QA, previa a la salida a producción, ¿sí? Entonces prueba que este nuevo servicio o funcionalidad, lo que fuese, esté correcto, ¿sí? Y una vez que las pruebas son exitosas, pues lo lanzamos a producción, lo sacamos al mercado, lo mandamos en el aplicativo, en la web, ¿no? A través de un WhatsApp, de correo, lo que fuese, ¿sí? Pero cuando tú tienes que generar esos lanzamientos utilizando modelos de IA, hablando de modelos avanzados de Machine Learning, eso esa impresión también tiene que hacerse, pero tiene otra vista, porque estás hablando de modelos predictivos para la toma de decisiones, ¿no? Esa implementación de estos nuevos componentes son los NLOPS, ¿no? De hecho, si en el foro hay gente que ve el tema de sistemas, le debe sonar el tema de DevOps, ¿no? Como el desarrollo seguro. Luego de los DevOps es que surge esta parte de MLOps para poder productivizar los modelos, porque a veces las entidades empiezan a generar tantos modelos, ¿ya? Y los tienen que afinar y actualizar tan rápido que tienen que asegurar que esas versiones que se van generando cada vez más rápido se pueden poner en producción sin problemas. Porque si la entidad no es buena en eso,
se enreda y eso genera un cuello de botella. Entonces no terminas teniendo un rendimiento de todas las IAs que tú puedes ir generando. ¿Sí? Y luego también esta última parte, automatización y despliegue, ¿no? Hay entidades que no planifican exactamente cómo hacer el lanzamiento de una nueva funcionalidad de IA y se complican demasiado, ¿no? Eso también tiene que tener un procedimiento de planificación, de automatización para que se haga de manera ordenada y sobre todo que también tengas indicadores. ¿Cómo mides el éxito de esos despliegue progresivo? ¿En qué momento pues, debes decir, no va más y tengo que frenar, tengo que hacer una reversión, porque algo no está pasando? ¿Cuál es tu plan de contingencia? Todo eso tiene que tener una clara planificación, porque si no vas, digamos, a obtener una mala experiencia por parte del cliente, ¿de acuerdo? Em, Amazon es uno de los primeros ejemplos que te voy a contar, ¿no? Ellos utilizan IA para el tema de recomendaciones, ¿no? Para el tema de predicción de demanda, logística, precio dinámico y fraude, ¿no? Cuando tú entras al aplicativo de Amazon y ya has comprado algunos productos, te sugieren productos, ¿no? Oye, mira, tenemos este nuevo, no sé, dispositivo para que tú hagas deporte, si tú eres muy deportista. Oye, mira, tengo esta nueva colección de juguetes, ¿no? Yo a veces compro para mi hijita y me salen, oye, mira, estos juguetes le podrían gustar, ¿no? Y sí, muchas veces aciertan, termino comprando, ¿no? Pero son muy asertivas esas recomendaciones. Esas formas como tú eliges productos, las características, son anotadas por la IA que tiene Amazon y te empieza a recomendar cosas. Lo mismo también pasa con Netflix, pasa con Spotify, ¿no? Tienen muchos modelos de recomendaciones detrás, ¿sí? Eh, Luego tienes temas de predicciones de demanda en el sentido de cómo enlazar tus pedidos para que puedan generar la llegada hacia los pedidos que te están haciendo los clientes por tipo, por características, por rutas y demás. ¿Sí? Y también tiene que ver esto con el tema logístico, obviamente, ¿no? El pricing dinámico es un tema bastante interesante, ¿no? Si en el foro hay gente que trabaja en aerolíneas, gente que trabaja en banca, gente que trabaja en temas logísticos, ¿no? En telecomunicaciones, conoce lo que es el pricing dinámico. ¿Cómo tú sabes qué tasa cobrarle a un cliente? ¿Cómo sabes el precio correcto que es tomarle a un cliente? ¿No? En el caso de la banca, ¿cómo es una tasa? ¿No? ¿Por qué le das 1.7? ¿Por qué no le das 1.8? Etcétera. ¿Sí? ¿Cómo asocias eso? Conociendo muy bien al cliente, teniendo mucha información y sabiendo hasta cuánto puede arriesgar por ese cliente. Porque yo sé que es tan bueno que le puedo bajar una tasa. Un cliente que es más riesgoso o va a ser más complicado, pues le cobro una tasa mayor. Entonces, y un ejemplo muy claro de tasa dinámico es, por ejemplo, cuando tú vas a las aerolíneas. Tú vas a una aerolínea y ves un pasaje y te das cuenta que cuesta, no sé, pues, $174. Lo ves en la noche y cuesta $3 menos. Lo ves en la madrugada y sigue mantiene. Pero al siguiente día y ha bajado y luego sube. O sea, eso cambia. ¿Por qué? Porque la demanda de los pasajes por rutas, por horarios, por orígenes y destinos, la temporada y demás, son variables que afectan y hacen que la aerolínea, obviamente que tiene potestad de hacerlo, eh, genera ese dinamismo en el precio. ¿Sí? ¿Para qué? Para conseguir un máximo de rentabilidad, ¿no? Lo mismo hace Amazon también. Tú ves un producto y luego cambia de precio según cómo esté moviéndose el mercado. ¿Sí? Y también, obviamente, la parte de detección de fraude, ¿no? Que sufren no solamente Amazon, sino también muchas entidades, ¿no? ¿Cuál es la lección que deja este aprovechamiento que realmente ha hecho Amazon, ¿no? En donde la clave, como se menciona acá, no fue un algoritmo aislado, sino que fueron la distinción de todos los procesos, ver cuáles eran los más críticos para el negocio y implementar todo un sistema de IA que se complemente, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia una satisfacción total del cliente y hacia procedimientos óptimos dentro de la compañía, ¿sí? Fue implementar, como se menciona acá, toda la IA dentro de toda la cadena operativa, ¿sí? Eso no fue nada aislado, ¿sí? Fueron cosas que se han ido complementando y funcionan muy bien. Entonces, le genera valor cuando está integrado al flujo operativo dentro de lo que una compañía haga. Y cuando digo flujo operativo, eso puede ser desde un banco transnacional, ¿ya? Hasta una empresa que vende algo, ¿no? Yo a veces cuento un caso acá en Perú, en María Almenara, que es una empresa que vende postres, ¿no? Y es un caso de éxito. Se estudian muchas maestrías acá de cómo se aplicaron la IA y les ha ido muy bien, ¿sí?
¿Por qué? Porque hicieron todo ese trabajo que uno a veces menosprecia, pero que tiene que ver con todo lo que son planificación de procesos, ¿sí? Y a partir de ahí fueron implementando cosas. También deja caso de toma de decisiones reales. ¿Por qué? Porque a veces dicen, vamos a hacer un piloto, ¿no? Y seguramente funciona, pero a veces hay muchas entidades que se pierden en los pilotos, ¿sí? No terminan tomando decisiones. Entonces, finalmente, como lo que tú decides se hace en base a un resultado que tú tienes, pero que nunca usaste, muchos dicen, uy, pero esto, cuál hubiera sido el impacto real? ¿No? Entonces, a veces los pilotos tienes que ver cómo los planificas para que sí, de una manera, te vaya ayudando en el que hacer diario y vayas probando que efectivamente funciona. Si no, nunca lo vas a saber. ¿Sí, no? Y luego también que esto tiene que escalar a múltiples áreas. ¿Sí? Cuando tú encuentras un tema día que funciona, eso se sabe en la compañía. Y todo el mundo lo quiere porque todo el mundo sabe que eso te ayuda a ser más eficiente. ¿Sí? Eh, Otro punto que quería comentarles es acerca de cómo avanzamos en el tema de la IA. Cuando las entidades se dan cuenta que quieren avanzar en temas de IA y quieren avanzar en temas de analytics, de modelos, se dan cuenta que tienen que ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque tienen que ir hacia atrás a mirar los datos. Porque se dan cuenta de que si tú tienes un algoritmo de IA que tiene que entrenarse con data y la data es mala, ese algoritmo seguramente no va a funcionar tan bien como tú lo quisieras, ¿no? Entonces, como lo menciona acá en esta frase que me encanta, el problema no era el modelo, sino eran los datos, ¿sí? Eso es una de las cosas que sufren muchas entidades, porque no tienen mucha información, ¿sí? Y cuando no tiene información no me refiero a que tengas millones de datos de 10 años atrás, no. Basta con que tú tengas un par de meses de datos bien ordenaditos, eso ya puede utilizarse. Pero si tú no eres consciente, ustedes pregunten en sus compañías, ¿no? ¿Cuál es el nivel de calidad de mis datos? Pregúntense y vean si eso lo pueden responder, ¿no? ¿Cuántos controles de calidad tenemos? ¿Sí? ¿Qué tan completa es mi data? ¿Qué tan fidedigna es mi data? ¿Qué tan buena es mi data respecto a mis competidores? ¿Qué tanto lo estoy aprovechando? Háganse esas preguntas, ¿ya? Y les aseguro que van a encontrar algo que mejorar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes en la data? Que seguramente alguno de ustedes ya los conoce o los tiene ahí como que medio anotados, ¿no? Primero, tiene muchos casos duplicados. Yo tengo ventas al cliente y tengo ventas por categorías, por un ID, por tipo de producto y termino duplicando una operación, ¿sí? Luego tengo información incompleta. Yo hago la venta de un producto y tengo que llenar, por ejemplo, la dirección y nunca la lleno o la lleno un par de veces. Entonces, cuando vas a ver el dato de dirección, te das cuenta que lo tienes para al menos del 40%. La gran parte no lo tienes, ¿no? O tienes algo que no, o tienes solamente un dato vago, ¿no? Dice dirección y hay un número, 475. Pues eso es una calle, es un número, es un bloque, ni idea, ¿ya? Eh, Múltiples versiones de la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Alguna vez, cuando yo me reunía en una sesión de gerencia, nos preguntaron, ¿cuál es el número de deserción, la tasa de deserción de clientes? Entonces yo como líder de Analytics tenía un número, pero la persona que veía comercial tenía otro número, la persona que veía finanzas tenía otro número, ¿no? Y la persona que veía retención de clientes tenía un número distinto, ¿no? Si estamos en la misma compañía, los datos son los mismos, ¿no? ¿Por qué había números distintos, ¿no? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho cuando tú no tienes una fuente, la verdad, cuando no tienes una arquitectura, ¿no? Una arquitectura para hacer BI o Analytics, ¿no? Cuyo corazón puede ser un data warehouse o un data lake, ¿no? Ya en anteriores oportunidades, en las charlas, te hemos contado qué es un data lake, qué es un data warehouse y por qué se diferencia, ¿no? Son las fuentes, la verdad, ¿de acuerdo? Falta de trazabilidad, ¿no? Tú tienes un dato, pero imagina, tú tienes un dato de una dirección y tú quieres eh, armar una tabla de direcciones final. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que la dirección está en 5 tablas, en 5 repositorios, ¿no? En una están los datos recientes de este año, que están bien, bien levantados. En otra están de los últimos 2 años, que están más o menos. Y tienes una tabla de alguien que alguna vez quiso limpiar los datos y sabe que eso está como que bastante decente. Entonces, quieres hacer un armado del dato de dirección correcto, ¿no? Y te faltan. Entonces, esa historia de cómo vino la dirección,
¿no? ¿Y por qué la dirección que tienes es la final, es la más reciente, es la válida? No tienes la historia de cómo llegó. Esa historia del dato, de cómo llegó, cómo lo trataste, ¿no? Cómo lo tienes, cómo lo vas a actualizar, eso es la trazabilidad del dato. Y muchas entidades no conocen esa parte, ¿no? Silos entre las áreas. A veces las áreas son muy impetuosas, ¿no? Tú tienes a negocio que siempre quiere vender, cobranza que quiere siempre cobrar, finanzas que quiere tener todo el día, ¿no? Riesgo que quiere tener todo controladito, ¿no? Entonces, muchas veces cada una de las áreas empieza a hacer acciones muy particulares. Entonces empiezan a generar información, pero como son particulares, la guardan. Entonces tienes tablas que son de riesgos, luego tienes tablas que son de finanzas, de cobranzas, etcétera, ¿no? Entonces terminan siendo silos de información que no se hablan. Entonces, cuando tú quieres un proyecto integrado y aprovechar toda la información que tú tienes, se complica. ¿Por qué? Porque tienes silos de información, ¿sí? Y luego, porque también lo que mucho pasa es que tú dices, mira, los datos del 2026 están bien, eso está bien, bien, bien. Pero de ahí hacia atrás, eso es cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay muchas entidades, claro, está bien, en un punto decidiste y fuiste consciente de que otros estaban mal y los trataste de arreglar, eso está bien. Y ahora tú dices, bueno, tengo 3 meses, pero conforme pasa el tiempo voy a tener más meses de información, ¿no? Hoy día, si tú empezaste a tener esto ordenado de este año, tranquilamente puedes hacer algo ya de IA, de información, con información bien, bien, bien desarrollada, estructurada, corroborada, etcétera. ¿De acuerdo? Pero mientras tú más te demores en hacer eso, más lento o más tarde vas a llegar al aprovechamiento justamente de esa información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué han hecho muchas entidades? O sea, ¿qué hicieron las entidades a quienes les fue bien implementando el tema de ella? Primero se dieron cuenta de que tienen que implementar todo un tema de gobierno de datos, ¿no? No, oye, pero yo soy una empresa pequeña, soy una empresa ferretera, soy una empresa que no tiene mucha información, el tema de gobierno de datos es muy complejo, no te preocupes. O sea, el gobierno de datos tiene aristas, basta que tú implementes un par de ellas. ¿Cuál es principalmente el componente de datos que más ayuda a las entidades? El tema de calidad de datos. El framework de gobierno de datos, que alguna vez también lo explicamos en una sesión pasada, tiene varios frentes, ¿no? Uno de los frentes por los que principalmente se empieza es justamente el tema de calidad de datos. Eso ya te ayuda a avanzar en el tema. Y si quieres, luego puedes implementar más temas de gobierno, pero eso ya es un gran ayuda, ¿no? Después de eso ya tranquilamente la entidad puede enfocarse mucho en los temas de IA, ¿no? Obviamente también, eh, cuando la entidad es madura en temas de gobierno, definieron los ownership de los datos, ¿no? ¿Quién es el dueño del dato? Que a veces cuando el dato está mal, en una entidad dice, no, eso es culpa de TI o de sistemas. Y el dato TI y sistemas él no lo guarda, él no lo recaba. Él es un custodio del dato, ¿no? Pero ¿quién recibió el dato y lo introdujo en el sistema? Seguramente fue una persona que estaba en una agencia, en un punto de venta, ¿no? Ese es el responsable del dato, eso pertenece a un área, no sé, negocios o venta, lo que fuese. Entonces hay que distinguir quiénes son los roles del dato, ¿no? Por eso es el tema de gobierno, ¿no? ¿Quiénes son los dueños del dato, quiénes son los custodios, etcétera, ¿no? Establecieron también catálogos de datos para saber qué hay. A veces te encuentras una base de datos que dice dirección, luego dice direct, luego dice dirección final. Entonces tú no sabes cuál termina siendo la dirección. Tienes que tener un diccionario de datos, ¿no? Que te diga cuáles son, obviamente no de, obviamente luego que tienes una arquitectura eh, bastante armada o un data warehouse, tú tienes que tener en cuenta que las variables o campos que tú estás guardando tienen que tener un diccionario para que quien sea que mire eso sepa exactamente la variable que estás, o el campo que estás revisando, qué cosa es, a qué se refiere, qué datos actualiza, etcétera. ¿Sí? Obviamente implementaron el tema de calidad de datos y generaron arquitecturas modernas. Una arquitectura moderna me refiero a que tengas, por ejemplo, montado todo el tema de un data lake montado en la nube. Por ejemplo, aprovechando el tema de Big Data, análisis en real time, etcétera. ¿Sí? Eh, y si queremos hablar de calidad de datos, te puedo dar ejemplo de Netflix, ¿no? Ellos tratan de aprovechar al máximo el tema de calidad de datos, sobre todo la metadata, los datos grandes que se tienen, a través de lo primero que hacen, que es ver la forma en que tú consumes el servicio, ¿sí? El comportamiento histórico acerca de tus preferencias de películas, series, documentales, lo que fuese, ¿no? Y una segmentación, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay clientes que tienen tu perfil y seguramente esos consumos que hacen otras personas con tu perfil pueden ser, eh, pueden ser películas o series que a ti también te interesen. Entonces vienen los modelos de recomendación, ¿sí? Su motor de recomendación no funciona solo por IA, como menciona acá, sino porque tiene datos extremadamente organizados, tiene muchísima información, ¿sí? Yo alguna vez pude ver un esquema de la forma como es la arquitectura de datos de Netflix y es realmente interesante por todo lo que guardan, ¿no? Guardan todo, cuándo entras, qué tiempo tienes, qué películas ves, en qué momento paras la película, en qué momento abandonas la película, cada qué tiempo regresas a ver, porque hoy en día en varios de los hogares tú tienes más de un streaming, ¿no? Entonces información también, o sea, qué tanto utilizas el servicio, ¿no? ¿Cuál es la lección aquí? Que un modelo mediocre con buenos datos puede funcionar bien, pero un gran modelo con malos datos fracasa, ¿sí? Lo que eso es realmente impactante, ¿sí? Eh, Automatizar un mal proceso solo lo hace más rápido. Eso es lo que también pasa en muchas compañías, ¿no? Que quieren implementar rápido el tema de ella, ¿no? Levantan bien el proceso, quieren conocerlo muy bien, dice, bueno, esto tiene 5 pasos, automaticemos. Y se dan cuenta que un paso eh, no sumaba al proceso, que el paso 3 y en el paso 3 y 5 había cosas que se duplicaban, ¿no? Y que en medio había una autorización que siempre frenaba todo, ¿no? Entonces terminan automatizando algo que realmente no suma a la compañía, con lo cual el resultado nunca es el que tú te esperas, ¿no? En este proceso, ¿qué hicieron las compañías a las que sí les fue bien? Bueno, primero reseñaron los procesos completos, ¿no? Hicieron todo un levantamiento de los procedimientos y los optimizaron. Solo cuando hicieron eso, luego empezaron a aplicar el tema de la IA. No fueron de frente a aplicar la IA al proceso tal como existía, sino que hay que tener una evaluación previa de cómo está eso, ¿sí? Eliminaron, obviamente, pasos innecesarios, que es lo que te decía, simplificaron los flujos, ¿sí? Y también redefinieron decisiones. A veces, cuando uno tiene que cuando tú quieres vender algo, tienes muchos vistos, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas que aprobar, documentos que le pides al cliente y tienes que verificar si es el correcto, si es el adecuado, si no es falso, si cumple con los lineamientos que pide la empresa, etcétera, ¿sí? Entonces, esos puntos de control también se pueden automatizar, pero hay que ver eh, qué tan, qué tan directo puedes hacer todo el procedimiento y cuándo tiene que intervenir una persona, por ejemplo, ¿sí? Eh, Alguien que hizo una empresa Tesla, tú la debes conocer, de vehículos, hizo mucho esta parte. Obviamente ellos son una empresa industrial y tienen múltiples procedimientos, sí lo tenían súper documentado, ¿no? Eh, y hoy en día utilizan ellos el tema de la IA en la parte de visión computacional, ¿no? Cuando tú tienes estos vehículos de conducción autónoma, de hecho Tesla fue uno de los primeros que estuvo haciendo estas pruebas, y hoy en día ellos lo utilizan, ¿no? En el tema también de inspección de calidad, ¿sí? Para poder hacer pruebas y ver resistencias del vehículo, no solamente contra accidentes, sino también a efectos climáticos extremos, por ejemplo. Quienes son muy asidos al automovilismo saben que los cambios bruscos de temperatura generan mucho malestar en un vehículo. Ya, entonces también se prueba esa parte, ¿no? Y obviamente también la automación de la manufactura, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que las piezas del auto eh, utilicen de mejor manera los insumos para que haya poca merma, por ejemplo, ¿sí? Eh, lo primero que se hizo fue rediseñar todos los procedimientos de producción, el tema de captura de información y también la parte de automación industrial, ¿sí? Entonces, ¿qué termina siendo esto? Que la IA no es que transforme las empresas, si uno lo ve de esta manera, sino que hace transforma los procesos, porque son esos los que generan el movimiento que hay dentro de la compañía y hacia el cliente. Cuando tú transformas eso, realmente logras el impacto. Y obviamente se lleva a nivel de compañía, pero en el fondo tiene que ver mucho con la forma como estos procesos los vas trabajando, ¿no? Eh, Hace años, cuando yo trabajaba en una compañía y empezamos a ver modelos para la banca, por ejemplo, que predicen si un cliente va a ser buen pagador o qué tan bueno va a ser, las personas que eran las encargadas de evaluar créditos decían, oye, pero esto me va a quitar mi trabajo, ¿no? Porque ya no van a necesitarme, sino que este modelo analítico, ¿no? Va a hacer mi trabajo.
Y lo que nosotros le decíamos es que en realidad no te va a quitar tu trabajo. Lo que va a hacer es que si tú ahora, con tu método manual, operativo, al día puedes evaluar 6 créditos, con esto tú vas a poder evaluar 30 créditos en el día, con lo cual tienes una herramienta que te va a permitir que hagas mejor tu trabajo. No es que te va a reemplazar, ¿sí? Entonces, algo parecido pasa también hoy, años después, con el tema de la IA, ¿no? Eh, las empresas más exitosas no reemplazan completamente a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber la toma de decisión, ¿sí? En un punto tiene que haber alguien que controle que todo está funcionando perfectamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque la IA detecta patrones, automatiza decisiones repetitivas, correcto, acelera el análisis, ¿no? Eso creo que se entiende, pero la parte humana, ¿qué cosa hace? Maneja las excepciones. En los bancos, los modelos te dicen, este cliente es bueno, súper confiablemente, este cliente es malo, de todas maneras, pero tienes una zona gris, un grupo de clientes que la información que tengo no me permite decir si es bueno o malo. Entonces esa parte le toca a la persona, desentrañar lo que tiene y poder ver si efectivamente esa persona va a ser bueno o va a ser mal pagador y con eso decide si finalmente le da el crédito o no le da el crédito, ¿sí? Eh, interpreta contexto, ¿sí? A veces tú tienes un problema muy específico, a veces hay temas que son coyunturales del país, de la zona, del medio, ¿no? Entonces terminas teniendo un esquema que la IA no puede asimilar. Y es ahí donde el ser humano sí tiene que tener un feeling mayor para poder atender algún tipo de requerimiento, ¿no? También gestionan los riesgos, ¿sí? Porque a veces la IA simplemente produce, va y hace, pero no toma en cuenta lo que los resultados que está generando puede producir, ¿sí? Y también, obviamente, las personas toman decisiones estratégicas. En qué punto parar, frenar, sacar un nuevo producto, aumentar, etcétera, ¿sí? Eh, un ejemplo de esto lo puedes ver tú con JP Morgan, ¿no? JP Morgan es una de las empresas a nivel mundial que te presenta en más de 100 países que se dedica a la banca comercial y la banca de inversiones, ¿no? Ellos utilizan IA, ¿para qué? Para análisis documental, ¿sí? Cuando ustedes en sus empresas han pedido un crédito, les piden muchos documentos, ¿no? Esos documentos hay que revisarlos, hay que leerlos. ¿Y quién lo hace? Una persona. Imagínate que esos documentos, muchos de los cuales ya están en digital, simplemente una IA las lea y en cuestión de segundos, ni siquiera minutos, segundos, te diga, listo, esto está ok. O te pone un semáforo, verde, amarillo, rojo. Verde, eso pasa. Amarillo, a que paremos. Rojo, algo está mal, ¿no? Eh, también la parte de revisión de contratos, ¿no? Hay un caso que se hizo en Argentina, del Poder Judicial, que justamente lo que hizo es digitalizar y lo que hacía era que la primera revisión de los files, cuando uno presentaba un expediente de una denuncia, por ejemplo, tenía un promedio de resolución en primera instancia que podía tomar hasta 15 días. Ya lo terminó haciendo en 5 horas, ¿sí? Obviamente hay que digitalizar y todo, pero ayudaba muchísimo, ¿sí? Y luego también detección de anomalías, ¿no? Hoy este documento tiene algo raro, ¿no? Estos estados financieros no me cuadran. ¿Sí? Estos cambios, no sé, pues de composición de portafolio, de inversiones, tiene algo sospechoso, ¿no? El ojo humano seguramente lo va a revisar, pero se va a demorar. La IA puede ser muy más rápido, ¿no? Entonces, JP Morgan utiliza todas estas partes de toda la IA para ver estos temas, ¿no? Pero mantiene, como menciona acá, supervisión experta en decisiones críticas, ¿no? Volúmenes altos, clientes importantes, ¿no? Tiene ramificado sobre dónde la IA aplica y decide directamente y dónde sí hay que echar un ojo mucho eh, eh, más especializado, digamos, ¿sí? Entonces, la IA funciona mejor como un copiloto, ayudándote, como es inteligente, y un amplificador de la productividad, ¿no? No necesariamente como un reemplazo total de las personas, ¿sí? Ahora, como todo en el mundo, lo que se utiliza en exceso, pues tiene algunas complicaciones luego, ¿sí? Igual, cuando uno empieza a utilizar la IA, es muy bonito, ayuda y todo lo que te leía sí es, o sea, sí funciona, ¿ya? Pero puede estar metiéndote en un problema mayor, ¿sí? A medida que la IA toma decisiones reales, aumenta el riesgo empresarial. ¿Por qué? Porque está dejando en mano de algoritmos que tú no conoces y a veces no conoces qué cosa hay ahí adentro, ¿ya? Porque va constantemente aprendiendo y cambiando la forma de decisión
haciéndola más óptima, claro está, pero puedes estar dejando en manos de la compañía algo que no genera, sobre lo cual no tienes un control, ¿sí? Eso pasa muchísimo, ¿no? Y te genera riesgos, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo? Primero tienes un riesgo de modelos, ¿no? A través de las predicciones incorrectas, el tema de drift y sobreajustes, ¿no? La gente que, si en el foro tiene gente que es técnica, que está muy ligada a modelos, entiende que esto se relaciona con la forma como un modelo predice y cómo se modela, cómo el algoritmo empieza a hacer predicciones muy finas, pero que rápidamente puede descalibrarse, ¿sí? Y me refiero a que puede desajustarse y empezar a dar predicciones que ya no son tan certeras como al inicio, ¿sí? Eso pasa con un modelo no es eterno, un modelo te puede dar tranquilamente entre 2 o 3 años en promedio. Si tú le haces un seguimiento y tienes equipos que le hacen mantenimiento adecuadamente, si no tienes eso, tu modelo podría que al año y medio no funcione, o no tan bien como al inicio. Y no es porque estuvo mal hecho, sino porque los modelos son así, requieres a alguien que los mantenga, ¿sí? Riesgo regulatorio. En algunos países tú tienes regulaciones, ¿no? En Perú, por ejemplo, tienes una normativa de gestión de riesgo de modelos y tienes otro reglamento asociado al tema del uso de la IA y la forma como te puede generar, cómo tienes que identificar los riesgos en tus procedimientos más críticos, ¿sí? Eh, Aquí puedes tener lo que se llama una falta de explicabilidad, porque son modelos muy complejos y tú no puedes explicar, oye, ¿por qué a este cliente le negaste un producto? Tú no puedes responder, ah, no, es que le dijo que no le dé. No, esa ya tiene que tener componentes que tú tienes que leer y poder explicar por qué fue esa decisión y por qué no otra, ¿sí? Hay también riesgos que pueden asociarse al tema de discriminación y a sesgos. Hay modelos que a veces pueden, por ejemplo, imagina que tú eres una empresa que vende teléfonos y te das cuenta que en la zona norte del país están los clientes más complicados, que nunca te pagan. Entonces, el modelo podría decir, entonces no vendemos más en la zona norte. Eso no puede ser. Tú no puedes dejar de vender en la zona norte, ¿no? Tienes que venderlo. Pero obviamente seguramente tendrás que hacer otro tipo de forma. La forma tiene que cambiar de venderlo. ¿Por qué? Porque es un perfil distinto. Y de repente está el problema ahí, porque tu modelo tienes que empezar a seccionarlo por zona geográfica. Porque seguramente en la zona norte algo pasa eh, por idiosincrasia, por un tema cultural, por un tema de crecimiento natural, de algo que haya pasado y tu modelo no lo está recogiendo, ¿sí? Luego también es el tema reputacional, condiciones injustas, ¿no? En algunos casos uno ha visto que hay clientes que se quejan, por ejemplo, con un banco. El banco me está discriminando y no me da un crédito. Yo he visto muchos casos en varios países que eso se va a juicio, ¿no? Y el banco lo que hace es, bueno, es que le hice caso a un modelo, ¿no? El modelo te decía a esta persona no le des, ¿no? ¿Y por qué? Porque no cumple con estas condiciones. Y si eso afecta, por ejemplo, a temas de, no sé, pues de género, de edad, ¿no? De estado civil o creencias, eso se vuelve complicado. Eso no debería pasar. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma como tienes los modelos y por eso también es importante que tengas gente que sepa y te pueda dar explicaciones de lo que está pasando y por qué ha decidido hacer algo. ¿Sí? Un Juan, ejemplo, sí, discúlpame, te interrumpo. Nos enviaron una pregunta por WhatsApp. La sí. pregunta es, ¿qué pasa si yo creo que mis datos no son de calidad, pero quiero comenzar a aplicar inteligencia artificial en procesos para ser más eficiente? Sí, a ver, yo creo que algo que, gracias por la consulta y bueno, a quien la hizo también, el tema de datos es importante, ¿no? Eh, y lo primero que hay que hacer es tener cierto conocimiento de cómo estás a nivel de datos, ¿no? Una de las cosas que hacen las compañías y que hacemos en Octans, por ejemplo, es hacer un assessment para ver cuál es el momento o el nivel de madurez que tiene la entidad en temas, en temas digitales, en temas de analytics y en temas de data, ¿no? ¿Eso qué genera? Eso genera tener un conocimiento de lo que es capaz la entidad, no solamente a nivel de data, sino también a nivel tecnológico. Porque ¿qué pasa si tú tienes la data correcta, pero a nivel de tecnología está muy bajo? Entonces, es otra lista que tienes que tener en cuenta. Lo que las empresas realmente han hecho para que esto funcione es tener conciencia del momento en el que se encuentran y con eso saber cuál es el nivel de datos, cuál es la usabilidad de los datos, ¿ya? Y con eso luego haces un mapeo de los problemas que tienes la entidad, cuáles se pueden resolver con IA y tomando en cuenta el momento en el que te encuentras, de esos problemas que tú encuentras, cuáles los que se pueden hacer ahorita. Y dejarás para el corto, mediano plazo aquellos que se puedan hacer luego que arregles esto en los datos, esto en tecnología, esto en procesos, ¿no?
pero es primero tener en cuenta claridad de cómo tienes esos datos, ¿no? De repente, la persona que hizo la pregunta, de, para él puede ser poco, pero lo que tiene es un año. Un año es un montón de información, ¿no? Otra, para hacer un buen modelo no necesitas 10 años de información. O sea, digo, basta que tengas unos par de meses bien hechecitos, bien ordenados, y eso funciona. ¿Ya? Pero hay que tener mucha claridad sobre qué tienes de datos, cómo los tienes, en qué volumen, y eso puede funcionar bien, ¿no? Pero deberías tener una forma como tener la lectura más macro de lo que se tiene la entidad a nivel de data, ¿sí? Listo. Aquí te mencionaba el tema de Google, ¿no? Google en su momento, hace un par de años, se enfrentó críticas por sesgos algorítmicos, problemas de reconocimiento facial y en vuelos no aplicables, ¿no? En Estados Unidos hubieron casos en los cuales se discriminaba gente por su aspecto físico, por la raza, ¿sí? Y de hecho también fue algo que luego lo vamos a ver, hizo que IBM hiciera un pedido a la autoridad nacional para que empezara a tener cuidado, o para que las empresas o para que empezara a regular la forma como se utilizaba la IA en estos tipos de casos, porque pudiera tener algún tipo de sesgo, ¿no? Entonces, es ahí en ese momento cuando Google, IBM y otras grandes firmas se empezaron a hacer cuenta de que se estaba desbordando realmente, y empezaron a subir conceptos que hoy en día están más sólidos, ¿no? De la IA responsable, la ética en la IA, por ejemplo, y también un framework de gobernanza, ¿sí? Una IA sin gobierno, ¿no? Puede convertirse en un riesgo sistémico, es algo que crezca. Y ese era el temor de Google y IBM, que el uso irracional de la IA empezara a sesgar y a discriminar personas, gente, ¿no? O algo que no tenía mucho fundamento, ¿sí? O al menos no un fundamento real, sino algo meramente de información, ¿sí? Luego, el tema de la adopción de la IA, es un tema cultural. ¿Por qué? Porque es como cuando tú tienes el tema de ciberseguridad. Un tema de ciberseguridad no se arregla. Seguramente tener un gerente de ciberseguridad, un responsable de ciberseguridad te va a ayudar. Pero mientras una persona sentada en una agencia no entienda que cuando le llega un mail que dice, ganaste un premio de no sé cuántos dólares, dale clic acá, y le da clic y mete a la compañía en todo un problema, mientras esta persona entienda que, que está generando una vulnerabilidad, el tema de ciberseguridad no se va a resolver. Entonces, en el tema de la IA pasa lo mismo, ¿no? El ser humano de por sí tiene miedo a lo que no conoce. Eso es naturaleza pura y dura del ser humano, ¿no? Entonces, muchas transformaciones fallan, ¿ya? No por la tecnología, sino por resistencia humana. Si cada vez que hay un cambio de olas tecnológicas, hay una resistencia natural de las compañías, porque ya están adecuadas a una forma de trabajo, a un tipo de software, a cómo loguearse, ¿no? Antes era complicado, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo cuando en las compañías se empezaron a restringir, por ejemplo, el tema de YouTube, ¿no? El tema de aplicativos de música en los computadores de trabajo, ¿no? El poder ir a los correos personales, ¿no? Todo eso se fue reduciendo. Entonces también ustedes se van a acordar, ¿no? Y sin embargo, la gente decía, no, pero esto no voy a poder trabajar, que cómo me hacen esto, que me quitan flexibilidad. Mm, Eso no pasó tanto así, ¿no? Las empresas siguieron trabajando, ¿no? Pero siempre una resistencia de las personas, ¿no? Eh, y con el tema de la IA, esto todavía es más digamos, esta sensación es mayor aún, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Primero porque la gente, como te decía hace un momento, tiene igual miedo al reemplazo, ¿no? Eh, Hay resistencia al cambio, baja alfabetización en datos, decisiones políticas y giros organizacionales, ¿no? Y hay entidades que están teniendo iniciativas como, por ejemplo, el tema de desarrollo de capacidades digitales, ¿no? Y lo que les enseñan es por niveles, ¿no? Digamos que a nivel de toda la compañía, luego a la parte técnica y a la alta dirección, cómo utilizar la IA y cómo se hace el aprovechamiento, ¿no? Eso ayuda muchísimo a que todos confíen, porque ya no lo ven como algo extraño, sino que empiezan ellos, no es que tú digas, ya, a partir de mañana utilicen esto, pues si no saben cómo utilizarlo, ¿cómo le van a hacer? Seguramente el que es curioso y le anima, pues va a empezar a utilizarlo y se da cuenta que sí funciona y le ayuda, pero eso no pasa en el promedio de la gente. La mayoría lo hace mejor
cuando alguien le enseña y le muestra que efectivamente eso funciona y le ayuda en su trabajo, ¿sí? ¿Qué hicieron las compañías exitosas, ¿no? Capacitaciones masivas, que es lo que te decía, ¿no? Eh, a todo nivel, ¿no? No solamente la parte técnica, que hay que hacerla, pero también a todo el mundo, porque finalmente la IA tiene que usarlo toda la compañía, no solamente el equipo de transformación digital, o solo el equipo de innovación, o el equipo de modelos, o el de analytics. No, toda la compañía tiene que utilizarlo, ¿sí? Y luego también el tema de democratización de los datos, ¿no? Más personas toman decisiones basadas en datos, ¿no? Seguramente si tú le mandas información al área de transformación digital, ellos van a querer datos en bruto, datos pesados, porque los puedes manejar, tiene gente muy técnica. Pero si tú vas a mandar información a auditoría o a finanzas, ellos quieren un cuadrito, ellos quieren un reporte, ¿no? O quieren ellos mismos diseñar su reporte que ya no tenga 3 columnas, sino tenga 5. Con eso tú les puedes ayudar, genérales la ayuda que ellos necesitan. Hay equipos que necesitan algo más masticado, digamos, más trabajado, más fácil, sin mucho código, ¿sí? Hay equipos que no, que sí son más técnicos y requieren data en bruto, digamos, y ellos pueden ya sacar lo que quieran, ¿sí? Entonces, eso también tiene que mapearse para poder tener en cuenta cómo haces llegar el tema de los datos a las entidades, ¿no? Microsoft, por ejemplo, justamente haciendo este tema de cultural, porque quería masificarlo y que la compañía viva todo el tema de la IA, generó esta cultura de AI first, ya en el sentido de que utilicen ya desde lo más básico, se acostumbren a utilizar desde lo más básico el tema de la IA, de los aplicativos que tenían a la mano, por ejemplo, ¿no? El tema de copilots internos, ¿no? La forma como la IA les acompañaba en sus tareas rutinarias, ¿sí? Y también automación transversales, ¿no? En cosas que eran transversales para todas las áreas. ¿Eh? La IA sin gobierno puede convertirse en un tema sistémico, como le mencionaba anteriormente, ¿sí? Eh, para ir terminando, porque nos estamos un poquito quedando cortos de tiempo, eh, por- si bien es cierto, les he mostrado cosas en las que la IA se ha funcionado, hay causas principales por las cuales la IA falló. ¿Cuáles son esas causas principales? Primero, expectativas irreales, ¿no? Pensar que quería poder resolver todo rápidamente cuando no necesariamente es así, porque eso demora, eso no es tan rápido, ¿sí? Falta de datos, que es la que yo te he hablado, ¿no? Datos insuficientes para poder generar y entrenar modelos de IA potentes para que realmente tomen decisiones. El tema de desalineación, negocio y tecnología, ¿no? Modelos que son técnicamente muy buenos, pero inútiles operacionalmente por cualquier motivo, porque tecnológicamente no se puede, porque el usuario no le cree, ¿no? Porque no cumple con ciertas normas, etcétera, ¿sí? Y una mala adopción, ¿no? Usuarios que no confían en el modelo, ¿sí? Algo que hacemos en Octan justamente es anticiparnos a todos estos fallos que el tema de proyectos ya nos ha dado ese aprendizaje y ayudamos justamente a las compañías a cómo hacer todo un roadmap de adopción de la IA de manera ordenada, ¿no? Tomando en cuenta todos los frentes de datos, tecnológicos, negocios, procesos, personas, y de esa manera tengas todo un roadmap de por dónde ir y hacer una adopción de IA rápida y en, por ejemplo, no sé, 2, 3 meses ya tener algo montado y utilizando. Y con un roadmap de cómo puedes aprovechar cada vez al máximo, obviamente con tareas pendientes que las entidades puedan hacer. ¿Sí? En el tema asociado a estos temas que te mencioné, de los fallos en la IA, te puedo contar el tema de IBM, ¿no? Con Watson Health, que era una inteligencia que daba al tema de salud, al tema médico, ¿no? ¿Qué cosas enfrentaron ellos? Primero problemas por fallas de precisión, emisión de datos médicos y expectativas excesivas, ¿no? Ellos tenían un aplicativo que en base a diagnósticos históricos podía predecir con cierto nivel de certeza, decían ellos, un primer diagnóstico. Y solo cuando ya su nivel de estimación era poco probable, pues te podían derivar ya con un hospital o con un especialista, ¿no? Pero eso tuvo muchas limitaciones porque a veces no tenía información, digamos, clara y con todos los patrones adecuados propios de la lectura de una persona, ¿no? Porque cuando tú te vas a un hospital, a tener una clínica, te toman toda una serie de exámenes y hay mucha información. Entonces, esa parte faltó. Pues si existe una buena iniciativa, y hoy en día hay otras que sí funcionan muy bien en Estados Unidos, esta que sacó IBM en su momento tuvieron ciertos problemas, ¿sí? Eh, entonces, lo que vemos acá es que la IA no reemplaza estrategias, procesos, ni conocimiento del negocio, ¿sí?
Para un poco ya ir cerrando, porque nos quedan un par de minutos, hay 5 conclusiones y recomendaciones con las que quiero dejarte, ¿no? Primero, lo que te he mencionado muchas veces durante esta sesión es que la IA sin datos no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos, ¿no? Ir implementando gradualmente el tema de gobierno. De hecho, el tema de gobierno tiene muchos componentes. Puedes empezar por el componente calidad, luego por el componente de arquitectura, ¿no? Y así, ir sumando componentes, ¿no? No tienes que hacer todo de golpe, ¿no? Pero sí te recomiendo que en un momento empieces con eso, ¿sí? El valor está en escalar, ¿no? No hacer pilotos, un sinnúmero de pilotos. Y eso que hay entidades que en la emoción de usar IA empiezan a hacer pilotos a diestra y siniestra y terminan desenfocándose, terminan no atacando el problema, terminan distrayendo al equipo porque está atendiendo al piloto. No, yo creo que lo interesante es tener una planificación. ¿Qué es lo que realmente la entidad puede hacer con lo que tengo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? Y asegurarme que eso que haga, luego eso que empiezo a hacer en una porción de clientes o en una línea de negocio, luego lo puedo hacer masivo para toda la compañía. Tengo que asegurarme esa parte, ¿sí? La transformación, como te mencionaba, es organizacional, no es solo tecnológica. Aquí el tema de gente es importante, ¿no? Tanto como los datos, como lo decía en un título de la charla, tanto importante como los datos, el tema organizacional también es crítico para que la IA realmente funcione y sea adoptada y aceptada por toda la compañía, ¿no? La IA requiere un gobierno y control, porque si no esto se degenera y se desvirtúa el uso que le puedes dar, ¿ya? Y finalmente, lo que te mencionaba, ¿no? La ventaja competitiva será cultural, ¿no? Las empresas aprenden más rápido, ganarán más rápido, en el sentido de que explotan adecuadamente, están totalmente convencidas que la IA funciona sobre todo que la gente cree y no es reacia. Eso ayuda bastante a que esto realmente pueda implementar, ¿sí? Entonces, espero que haya sido productivo tus minutos acompañándonos. Ya hemos cumplido con el tiempo. Y nada, ha sido un placer estar contigo. No sé, Ricardo, Sebas. Sí, Juan, nos Nos, enviaron otra pregunta. Sí, Dice, en su experiencia, ¿cuál es el error más común que se comete en las empresas para implementar inteligencia artificial? yo creo que es la emoción, en el sentido de que hay entidades que dicen, yo quiero hacer IA y voy a comprar este juguete. Ese es el principal Pregúntame, error. sería. Sí, sí, o sea, Ujú. es algo, o sea, no es nada malo porque no quieren hacer malo, pero yo creo que se emocionan en querer aplicar algo tan rápido, tan básico y tan pronto, ¿no? Cuando no tienen claro exactamente si el problema si eso que están haciendo es un problema grave, porque a veces empiezas a colocar IA en algo que no es crítico para la compañía. La compañía tiene 15 problemas relevantes y estás atacando el 34. O sea, seguramente va a funcionar, pero el impacto nunca lo vas a ver, ¿no? Entonces, eso hay que elegirlo muy bien, ¿no? Yo creo que ese es el principal error, ¿no? Y obviamente eso se alinea a no tener una planificación, no tener claro. A veces la entidad hace esfuerzos aislados y tú ves negocios, está haciendo un piloto de día, cobranzas, otro piloto de día, ¿no? Son cosas, ¿no? Y no sé, pues el equipo de marketing tiene un nuevo software que está probando, ¿no? Para prospectar clientes, ¿no? Eso está bien, no hay problema, pero no deberían ser esfuerzos aislados y debería tener un roadmap que alinee todos sus esfuerzos, porque no terminas perdiendo tiempo, ¿no? Pero creo que esa emoción es el principal error, lo que al menos nos ha tocado vivir en los proyectos que hemos hecho con otras, en viendo temas de IA en múltiples compañías, ¿no? De acuerdo. No sé si hay más preguntas y abrimos el foro, pues estamos 2 minutos pasados, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, es bienvenido. Bien, pues entonces les agradecemos mucho su presencia. Como siempre, la sesión quedó grabada. Van a recibir posteriormente la grabación de la misma o si quieren acceder a ella, pues nos pueden escribir y con gusto se las hacemos llegar, les damos el link. ¿Vale? Juan Carlos, muchas gracias. Listo. Gracias a todos. Buena tarde a todos. Gracias, hasta Un luego. buen Listo. resto de Gracias a semana. todos. Cuídense, que estén bien. Gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.